Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos para orar un ratito con la palabra de Dios, para compartir un mensaje del cielo. Me sale del corazón decir, porque nace de la palabra de Dios. Entonces, es un mensaje del cielo, sí. Bueno, nos ponemos entonces en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de amor. Ven, Señor, ven a traernos tu luz en esta palabra. Vamos a orar y a meditar la palabra del Evangelio de ayer, que es el Evangelio de Juan 8, capítulo 8, versículos 1 al 11. Y dice así: Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres, ¿Y tú, Jesús, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecados, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Qué tremendo el mensaje que me llega, que la riqueza de este Evangelio, especialmente cuando nos encontramos frente a frente con nuestros pecados. Aquí unos hombres ayudaron a esta mujer a tomar conciencia de su pecado. Es como que, a veces las cosas suceden de una manera tal que algunos creen que nos están haciendo daño o nos quieren hacer daño, y la cuestión es que siempre terminan en Dios favoreciéndonos, porque Dios está detrás de todo lo que sucede. Y una de las cosas que más me sorprende en la vida es que a veces el Señor nos corre un poquito el velo del misterio que esconde cada suceso que vivimos. Porque cada suceso que vivimos, cada cosa que vivimos, cada experiencia que tenemos, aunque el enemigo está y provoque muchas cosas, la acción de Dios es más poderosa y termina siempre ordenando en favor de la voluntad de Dios. Y cuando se nos abren los ojos, cuando se corre el velo y podemos ver una presencia de Dios tan misericordiosa, justa, tan maravillosa,
no podemos dejar de asombrarnos, de ir entregando nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de ir diciéndole al Señor qué hermoso que es creer, cómo se transforma nuestra mirada sobre las personas y sobre las cosas, sobre la propia vida, sobre lo que hemos vivido, sobre nuestras heridas, sobre todo lo bueno que nos pasa y lo que no es tan bueno, pero que de repente Dios lo torna a nuestro favor. Para empezar, una de las cositas que me llega, porque cuando hablamos de pecado, mayormente, casi siempre, o bueno, no casi siempre, pero uno se encuentra a veces con dos extremos: las conciencias muy culposas o las conciencias muy laxas, en donde no, yo no tengo la culpa, todo viene porque es culpa del otro, o la otra mirada en donde, ¿qué hice? Dios mío, no tengo perdón, y caemos en el pecado de Judas, que se terminó suicidando, ¿sí? Se colgó de un árbol por haber vendido al maestro cuando cayó en la cuenta de lo que había hecho. Resulta que al maestro lo traicionaron dos. Pedro también lo negó, y eso también es una especie de traición. Pero Pedro, a diferencia de Judas, confió en la misericordia de Dios, lloró amargamente su pecado y volvió al camino. Bueno, vamos a este evangelio. Este evangelio nos cuenta de una mujer que fue sorprendida en flagrante adulterio, que fue llevada por los que la sorprendieron en el pecado y la llevaron ante Jesús. Era una trampa que le ponían a Jesús, pero miren toda la enseñanza y a qué me refiero cuando todo resulta ser para el bien, para el favor de los hombres, de los hijos de Dios, porque todo esto terminó con un montón de maravillas, y estamos hablando de un pecado grave. Sin embargo, terminó en un montón de maravillas, especialmente en la enseñanza que dejó por siglos y siglos, hasta el fin de los tiempos y hasta el fin del último día, que alguien lea la Biblia y lea este pasaje. O sea, una enseñanza siempre es luz, luz para la vida humana, luz para nuestra vida. ¿Y qué nos enseña dentro de todo lo que nos enseña, dentro de tanta riqueza? Hay algo que es hermosísimo y es algo que nos preocupa a muchos y quizás durante mucho tiempo podemos tener en nuestro corazón esa cuestión de que he pecado, Señor, ¿qué hago ahora con este pecado? Y bueno, es como decía recién, hay como casi siempre dos salidas las más rápidas, ¿no? O me reculpo y me muero en la culpa, o yo no tuve la culpa, yo no fue por mí, el otro tuvo la culpa. Bueno, entonces, pero hasta ahora de lo único que he hablado es de culpa. Mi culpa, la culpa del otro. Hasta ahora he hablado de eso. Y los dos extremos, ¿sí? Acá el Señor en este evangelio nos muestra otra cosa. Voy a compartir algo que una mística de estos tiempos, del siglo XX, María Valtorta creo que es, en los escritos en donde el Señor a ella le revela en los evangelios su vida, se la revela y se lo hace ver como si fuera una película y le va mostrando toda la interioridad de cada acontecimiento. Le muestra más de lo que los evangelios nos cuentan y que terminan siendo de mucha luz. En todos sus textos no hay nada que contradiga los evangelios, pero se profundiza mucho más cada relato, cada situación a donde Jesús la lleva. La lleva a este momento. Y le muestra que cuando él se agacha, le presentan a la mujer y él se agacha a escribir en el suelo, lo que él estaba escribiendo en el suelo se iban acercando los que se iban acercando a aquellos que culpaban a esta mujer, que la habían encontrado en adulterio.
Jesús se inclina, comienza a escribir en el suelo. Ellos insistían, dice la palabra, se endereza y les dice: el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Sigue la palabra diciendo: al oír estas palabras todos se retiraron uno a uno, comenzando por los más ancianos. Lo que esta mística ve es que cuando se iba acercando, cada uno, los más ancianos, se iban retirando uno a uno, de a uno se iba acercando. ¿Y qué era? ¿Por qué de a uno? Porque resulta que lo que Jesús iba escribiendo en el suelo, que parecía como que no le daba importancia a lo que estaba pasando, en realidad él estaba totalmente involucrado en lo que estaba pasando. Y lo que Jesús le muestra a cada uno de los que se iba acercando a él y iba escribiendo en el suelo era su propio pecado, el pecado de los que se iban acercando. Por eso le dice: el que no tenga pecados, que arroje la primera piedra. Y entonces Jesús le decía: yo conozco tu pecado. Vos estás acusando a esta, pero ¿y qué hago con vos? ¿Pongo tu pecado a la luz como vos estás poniendo a la luz el pecado de esta mujer? ¿Y si yo te avergüenzo a vos como vos la avergonzás a ella? Escribía, veían lo que escribía Jesús y se iban, comenzando por los más ancianos. No quedó uno solo. No quedó uno solo. Resulta que parece que todos tenían pecados y que eran dignos de ser apedreados como ellos querían apedrear a la mujer. O en todo caso, eran una vergüenza tanto como el de esta mujer, para avergonzarse. Ahora, una de las cositas que me traía al corazón es que esta acusación, autoacusación, cuando alguien te marca tu pecado, te marca tu pecado, te marca tu pecado, muchos te marcan tus pecados, ¿sí? Y te muestran lo vergonzoso que eso puede llegar a ser. Uno puede tomar una actitud como de reconocer en ese momento que sí realmente pecó y hacerse cargo de las consecuencias. La consecuencia de este pecado en esta mujer en ese momento fue que por su pecado casi muere. Casi muere, porque la amenaza era esa. Por tu pecado te vamos a apedrear, porque la ley de Moisés es eso lo que dice. Por lo tanto, significaba que iba a morir. Iba a morir apedreada. Y, claro, esa situación límite la lleva a ella a reconocer su pecado y de alguna manera también como tener mucho miedo de las consecuencias de su pecado. Y bueno, y ser condenada, recibir la sentencia de la condena a muerte. Por tu pecado vas a morir. El tema es que los demás la acusaban. Ella, al vivir las consecuencias de su pecado, también podría autoacusarse y, como los demás querían condenarla, ella también podría haber dicho: me condeno, me merezco la muerte por lo que he hecho. ¿No es lo que pasa acaso cuando, si tuviéramos una situación parecida? Me merezco por tonta, pero qué tonta que fui, pero está bien que esté pasando esto porque he sido muy tonta, entonces me lo merezco. Merezco todo lo que sea. Me merezco que me hayan echado de mi trabajo, me merezco que se hayan burlado de mí, me merezco todo esto por tonta, porque fui una tonta, porque no lo pensé mejor, porque no hice bien las cosas, etcétera, etcétera. Una autocondena. Los demás ya me habían condenado, yo también me condeno. Pero estos demás, estos otros, la llevan a ella ante Dios, ante Jesús. ¿Y Jesús qué hace ante el pecado de esta mujer?
Primero, que la libera de la condenación de los demás. La libera de la condenación de los demás. Porque le dice, mujer, cuando todos ya se fueron, le dijeron, quedaron solo Jesús y la mujer, y le dice, la mujer permanecía allí. Jesús se incorpora y le pregunta, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús, vete, no peques más en adelante. Por un lado, Jesús la libera de aquellos que la estaban condenando, y por otro lado, Jesús la libera de la condena de Dios. Jesús la perdona. Vete, no peques más en adelante. Estoy segura que esa persona se arrepiente en ese momento límite, en donde ve las consecuencias de su pecado. ¿A dónde la había llevado? A la muerte. De hecho, todo pecado nos lleva a la muerte. Todo pecado nos lleva a la muerte del alma. Entonces Jesús la libera de eso. No te quedes ahí, no te estanques ahí. No quedes empantanada en ese lugar. Porque Jesús no vino para condenarte. Jesús vino para salvarte. Y así como en ese momento a ella la salva de los otros, también la salva de sí misma, de la autocondena. La libera de todo eso con el perdón y le dice, vete, no peques más en adelante. O sea, ¿cómo debemos nosotros comportarnos con nuestros pecados? Porque cuando los reconocemos, nos arrepentimos de ellos, porque vemos las consecuencias, nos llevan a la muerte. Entonces, el camino que muestra la palabra acá es, lo bueno sería que no nos lleven los otros, sino ir por nuestra propia voluntad, presentarnos ante Dios, confesarle nuestros pecados y decirle, lo entrego a tu misericordia, a tu corazón misericordioso. Estoy arrepentida. Y como nos enseña aquí Jesús, vete y no peques más. Yo decirle al Señor, no quiero volver a pecar. No quiero volver a pecar. A lo mejor vamos a reincidir en esos mismos pecados, pero el tema es trabajarlo porque pueden estar provocados por muchas situaciones. Por ejemplo, heridas que no están sanas. Por ejemplo, no sé, en un retiro hace unos días, en este fin de semana, trabajábamos la renuncia a los vicios capitales, a los pecados capitales. Entonces, que están instalados, son espíritus que se instalan porque se les abrió una puerta de alguna manera, pero hay que trabajarlo, hay que renunciar, a hacer oración de fidelidad y cada día, todos los días, entregarle al Señor nuestro pecado en un momento, en un examen de conciencia a la noche, como nos enseñan los santos, y decir, bueno, la noche hice esto, aquello, lo otro, Señor, renuncio a este pecado. Renuncio a la raíz de este pecado, o sea, la causa que lo causa, que me hace caer en él. Renuncio, no quiero, te elijo, Jesús. El Señor nos perdona, como lo perdonó a Pedro. Y restauró su pecado, porque Pedro se arrepintió y lloró ríos de lágrimas por su pecado, por haber negado al Señor. Que marcaron, dicen algunos, quedaron en el rostro de Pedro marcado en su rostro las lágrimas por haber entregado, por haber negado al Señor, por haberlo negado.
El Señor no nos condena. El Señor nos libera de la condena, de los demás, de la nuestra, de la de Dios. Nos libera de la condena y nos ofrece su perdón y nos da la mano para levantarnos con su perdón y nos dice qué tenemos que hacer. Vete, seguí tu vida, seguí caminando y no caigas más. Trabajá sobre todo esto, que estoy yo para ayudarte, no para condenarte. Y es esa la manera en la que tenemos que trabajar sobre nuestros pecados. No negarlos, no esconderlos, no culparnos, no condenarnos, pero sí reconocerlos, arrepentirnos, trabajar sobre sus causas, sobre la raíz que tiene cada uno, entregarlos al Señor, recibir su perdón, levantarnos y seguir intentando vivir una vida de gracia, una vida de pie, una vida feliz. Amén. Que Dios te bendiga y te acompañe en el camino de tu vida. No hay que tenerle miedo al pecado, porque somos humanos y vamos a pecar muchas veces durante un día, muchas veces. Pero el Señor va a estar ahí siempre. Te amo más allá de tu pecado, porque eres mi hijo, porque te creé yo, te creé y te amo, te creé y te amo, por amor te he creado y te quiero conmigo. Y por eso vine y di mi vida por vos. Entonces, tranqui. Estamos en las mejores manos. No tengas miedo. El Señor nos levanta, nos libera, nos sana, nos devuelve la vida, nos pone de pie y nos anima a seguir. Que así sea. Bendiciones. Nos vemos en otro momento. Chao.